Muy bien, me gustaría comenzar el primer tema de la unidad explicando algunas cuestiones sobre los números y cómo operamos con ellos y de dónde parte, para qué sirven sus operaciones, qué representan, ¿no? Todo el mundo sabe multiplicar, todo el mundo sabe sumar, dividir, pero a mí me gustaría que entendieran el significado de las cosas, más o menos de dónde parte. Muy bien, lo primero que vamos a comentar es, la primera cosa importante es, ¿qué es un número? ¿No? Yo acabo de escribir 4, pero también podemos escribir 4 en romano y acabo de escribir también 4 en maya, ¿no? 4 sistemas de numeración más o menos conocidos, pero estas cosas que acabo de escribir no son números como tales, son numerales. Ajá. Son los nombres que le hemos puesto en distintas civilizaciones a un mismo número, pero nuevamente, ¿qué es un número? Es una pregunta que no he respondido. Bueno, para ello vamos a entender algunas cosas que es, en el principio, la gente comenzó a coleccionar objetos o a tener objetos, ya sean vacas, gallinas, eh, monedas. A los humanos nos encanta coleccionar cosas y con estas formamos conjuntos. Por el momento vamos a decir que un conjunto es un grupo de objetos que tienen una cualidad en común que no es ambigua. Está bien definida, que quiere decir que no hay confusiones de cuál es la propiedad. Por ejemplo, pues podemos formar grupos de frutas, grupos de tarjetas, grupos de cuadernos, grupos de familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grupos de objetos, estas colecciones de objetos con una propiedad bien definida, se les va a llamar conjuntos. Entonces, las personas comenzamos coleccionando objetos, juntándolos, formando colecciones, y esas colecciones con propiedades bien definidas, que no son ambiguas, las vamos a llamar conjuntos. Y entonces, pues la gente comenzó a hacerse una pregunta. La pregunta es, ¿cuántas cosas tengo? Y la respuesta a esa pregunta, pues, son los números. Inventamos los números para nombrar conjuntos. ¿Qué es un número? Pues es el nombre que se le da a todo conjunto que tenga esa cantidad de elementos, ¿no? Entonces el nombre de este conjunto, su numeral, lo representamos nosotros por el 5. Y entonces creamos nuestros primeros números, que son los números que van contando cuántas cosas tengo, que les vamos a llamar de, un nombre, de una forma especial, que son los números naturales, que van a ser pues simplemente los números que representan cuántas cosas tengo de algo. Más allá de algunos formalismos, yo voy a pedir que sean los números partiendo del cero, que es no tengo nada, uno, tengo alguna cosa, dos, tengo dos cosas, así, ¿no? Tengo un conjunto que tiene esa cantidad de elementos. Es por eso que cuando nosotros si yo por ejemplo digo simplemente 3, la pregunta más natural que todo mundo se hace es ¿3 qué? Porque al decir 3 me estoy refiriendo a un conjunto que tiene esa cantidad de cosas, ¿no? 3 manzanas o 3 monedas o 3 jabones, lo que sea, ¿no? Pero estamos tratando de referirnos a un conjunto. Si uno dice simplemente 4, pues eso prácticamente no tiene significado. Pero cuando hablamos de un 4 es porque estamos pensando en que hay esa cantidad de objetos
juntos, un conjunto. Ahora, con los naturales podemos definir las operaciones básicas que vamos a trabajar, que son suma, eh, resta y multiplicación, ¿no? Pues el significado de la suma es, yo tengo dos conjuntos de cosas, digamos, tengo un conjunto con dos objetos, un conjunto con tres objetos, y los junto. Entonces, obtengo un nuevo conjunto, como si metiera todo en una bolsa grande, y este nuevo conjunto, pues vuelve a ser un número, ¿no? La cantidad de cosas que hay dentro del conjunto es este número. Bueno, pues más o menos todo el mundo sabe sumar. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y entonces puedo decir 2 más 3 es igual a 5. Muy bien, entonces pues lo representamos con números, 2 más 3 es igual a 5, todo el mundo lo sabe, pero la parte importante es que en general no tendríamos que sumar todo el tiempo. Ajá. ¿Por qué? Vamos a explicar otra vez esta diferencia. 2 más 3, así como está, ya es un número, pues es el conjunto que se forma al juntar el conjunto que tiene dos cosas con otro conjunto que tiene tres cosas. Ujú. Es muy común que, por ejemplo, nos pase que llevamos así cosas. Llevamos un conjunto de cosas en un bolsillo y conjuntas y otro conjunto de cosas en otro bolsillo. Y en general hacemos la suma para saber qué numeral le toca porque es más fácil de hablar así. No voy por la calle y digo, traigo 10 monedas de a peso en el bolsillo izquierdo y 20 monedas de 5 en el bolsillo derecho. Hago la suma de cuántas monedas traigo en total o de cuánto dinero traigo en total, que es una cantidad mucho más simple de hablar que decir traigo una moneda de peso, 2 de a 3, 2 de a 2, 3 de 5, 4 de 10. En lugar de hacer eso, pues hago la suma y digo traigo 50 pesos, ¿no? Pero la suma por sí misma, así escrita como está, ya es un número, porque es la representación de un conjunto que se formó al unir o un conjunto que tenía dos cosas con otro conjunto que tenía tres cosas. Después vamos a tratar un poco más esto, pero quiero que vean esta parte. La suma como tal, ya escrita así, ya es un número. Las hacemos por conveniencia y por espacio, pero ya es una, un número por sí mismo y tiene todas las propiedades que después vamos a ver en los números. Y es mucho más importante conocer su significado a la hora de resolver problemas, porque fíjense, cada problema que hable de juntar cosas, pues va a ser representado por una operación que va a ser la suma. La herramienta para resolver va a ser la suma, como verán en su problema. Vamos a seguir sobre esto después, platicando sobre la multiplicación y otras operaciones y propiedades que tienen. Por aquí lo voy a dejar hasta el momento.